Esta es la imagen que intentaron enterrar. 5 logotipos corporativos, 5 gigantes estadounidenses, sus nombres retirados de torres de oficinas en Houston, Detroit y Charlotte, ahora siendo atornillados a relucientes nuevas sedes en Toronto, Vancouver y Montreal. A partir de las 6:08 a.m. de esta mañana, miércoles 25 de febrero de 2026, el mayor éxodo corporativo en la historia de Norteamérica está oficialmente en marcha. Por primera vez desde la guerra de 1812, el poder económico estadounidense está migrando físicamente hacia el norte. Y esta vez, nadie disparó un solo tiro. Las empresas lo hicieron voluntariamente. Estamos hablando de 78,000 millones en capitalización bursátil combinada. Estamos hablando de 43,000 empleos estadounidenses. Estamos hablando de 5 compañías Fortune 500 que miraron a Estados Unidos, la economía más poderosa del planeta, y dijeron: no, gracias, preferimos hacer negocios en Canadá. Esto no es una reubicación. Es una repudiación y ocurrió más rápido de lo que nadie pensó posible. El presidente Trump, ya tambaleándose por la crisis de bonos con Japón, las encuestas devastadoras y el enfrentamiento constitucional con el estado de Nueva York por sus activos personales, despertó esta mañana ante el peor titular económico de su presidencia. La Casa Blanca está en modo de pánico total. Fuentes dentro del ala oeste describieron el ambiente como apocalíptico. El presidente supuestamente exige órdenes ejecutivas de emergencia para bloquear las salidas, amenaza con invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para congelar activos corporativos y grita a su asesor comercial sobre aranceles que se suponía atraerían empresas de regreso, no que las empujaran al norte. En este informe especial vamos a desglosar exactamente qué compañías se están yendo y por qué. Vamos a explicar la mecánica financiera detrás de un éxodo corporativo por inversión fiscal. Vamos a mostrarte por qué Canadá ejecutó la emboscada económica más devastadora desde la OPEP. Y vamos a responder la pregunta que nadie en Washington quiere formular. ¿Es este el comienzo del fin de la supremacía económica estadounidense? Abróchate el cinturón. El imperio está hemorragando. Para entender por qué 5 directores ejecutivos tomaron la decisión más radical en la historia corporativa estadounidense esta semana, debes entender lo que ocurrió en los últimos 18 meses. Todo comienza con los aranceles. A finales de 2025, la administración Trump impuso un amplio régimen de aranceles sobre importaciones canadienses, un 25% general sobre todo, desde madera hasta aluminio y autopartes. El objetivo declarado era castigar a Canadá por lo que el presidente llamó prácticas comerciales injustas y forzar una renegociación del TMEC. Esto es lo que la administración no anticipó. Canadá no cedió. Canadá contraatacó. Y luego Canadá hizo algo aún más peligroso que represalias. Canadá reclutó. Según documentos filtrados obtenidos por el Financial Times, el gobierno canadiense lanzó una iniciativa clasificada llamada Proyecto Magnet. En septiembre de 2025, el programa, administrado por Innovación Canadá y el Ministerio de Finanzas, ofreció un paquete de incentivos colosal a corporaciones estadounidenses dispuestas a trasladar sus sedes al norte. Estamos hablando de una tasa corporativa del 12.5% por 10 años, comparada con el 21% en EU. Cero exposición arancelaria ante la Unión Europea gracias al Acuerdo CETA. Visas aceleradas para hasta 5,000 empleados por empresa. Bienes raíces comerciales subsidiados en Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary y Ottawa. El valor total del paquete superó los 14,000 millones en exenciones fiscales, subsidios y compromisos de infraestructura. Esto no era una sugerencia, era una operación de reclutamiento económico hostil, diseñada para explotar vulnerabilidades creadas por la política comercial estadounidense. Ahora nombremos a las empresas, porque los detalles importan. Objetivo 1. Stellantis North America. Traslada su sede de Auburn Hills, Michigan, a Windsor, Ontario, literalmente al otro lado del río desde Detroit. Afecta 8,200 empleos y 19,000 millones en capitalización. El cálculo.
Permanecer en EU. 2.3 mil millones en aranceles al año. Mudarse a Canadá. Ahorros de 1.8 mil millones. Plus acceso libre de aranceles a la UE. Objetivo 2. Dow Chemical de Midland, Michigan, a Sarnia, Ontario. Pago anual en aranceles, 740 millones. Canadá ofreció un corredor químico exclusivo con energía subsidiada. Impacto, 6.400 empleos, 38 mil millones en capitalización. Objetivo, 3. Magna International, división de EE, La empresa canadiense repatria 11.000 empleos y 9.000 millones de actividad económica a Aurora, Ontario. Objetivo 4. Nutrien. Traslada su centro operativo de Illinois a Saskatoon, Saskatchewan. Afecta 4.200 empleos y 7.000 millones. Objetivo 5. Brookfield Asset Management. Cierra su oficina principal en Nueva York y mueve 5.000 millones en activos supervisados de regreso a Toronto. 5 empresas, 5 salidas, 5 agujeros en el tejido económico estadounidense que no se repararán solos. Pero aquí viene lo que nadie ha mencionado. Estas 5 compañías son solo la primera ola, según una encuesta confidencial de la Cámara de Comercio de EU, filtrada a Bloomberg. 23 compañías, Fortune 500, tienen estudios activos de reubicación. Industrias evaluando mudanzas, automotriz, aeroespacial, farmacéutica, agroindustrial. La Cámara lo llama una crisis de confianza corporativa de escala sin precedentes. La confianza de los CEO en la política comercial de EU cayó a 22%, su nivel más bajo desde 1987. Ese número debería aterrorizarte más que cualquier titular. Ahora, la mecánica financiera. Cuando una empresa traslada su sede, la estructura fiscal cambia, la propiedad intelectual se mueve. Los ingresos tributables se trasladan al país anfitrión. Resultado, el Tesoro de EU pierde esos impuestos para siempre. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima pérdida anual 12.4 mil millones cada año, para siempre. Dinero que ya no financiará Seguro Social, Medicare, Defensa. Los efectos secundarios son peores. Cuando Dow abandona Midland, Michigan, la ciudad colapsa. 42.000 habitantes. Dow, mayor empleador, mayor contribuyente, mayor donante. Proyección, caída del 34% en ingresos fiscales locales. Escuelas sin fondos. Hospital sin base de asegurados. Comercios cerrando. Esto es la muerte de una ciudad. Y ocurrirá lo mismo en Auburn Hills, en Deerfield, en cada ciudad golpeada. El Brookings Institution estima daños económicos secundarios de 131 mil millones. Ahora, la parte más alarmante. Seguridad Nacional. Dow fabrica químicos para defensa. Stellantis construye vehículos militares. Nutrien controla 22% del suministro de fertilizantes de Norteamérica. Cuando sus sedes se mudan a Canadá, responden a reguladores canadienses, a tribunales canadienses, a intereses nacionales canadienses. El Pentágono está alarmado. Un memo filtrado describe la mudanza de Dow como una vulnerabilidad inmediata. La respuesta de la Casa Blanca a las 4:00 a.m. El presidente convocó una reunión de emergencia a las 7:00 a.m. Según fuentes, ignoró a todos los economistas, ordenó buscar forma legal de impedir físicamente la salida de empresas. Consideró usar la ley IEEPA, una herramienta antiterrorista diseñada para enemigos extranjeros. Contra corporaciones estadounidenses, expertos legales lo llaman demencial. IEEPA requiere una amenaza extraordinaria. Mudarse a Canadá no lo es, pero la razón ha abandonado el edificio. El ala oeste opera en modo supervivencia. Cada indicador económico está en rojo. No crisis japonesa, derrumbe del mercado de bonos. La bolsa perdió 4.2 billones en 3 semanas. El dólar cayó 8%. Confianza del consumidor en mínimo de 14 años. Y ahora el éxodo corporativo acelera la hemorragia. Aquí está la conexión oculta que une todo esto y que los medios principales han pasado por alto.
El texto termina aquí. Si deseas, puedo generar un título viral para YouTube, un resumen corto, una miniatura sugerida o una explicación simplificada. El colapso de los bonos de Japón y el éxodo corporativo no son crisis separadas, son la misma crisis, expresándose por distintos canales. Cuando el mercado de bonos japonés implosionó, desencadenó una reevaluación global del riesgo. Las tasas de interés se dispararon en todo el mundo. El costo de endeudarse en Estados Unidos subió 180 puntos básicos en 2 semanas. Para empresas de capital intensivo como Dow y Stellantis, ese aumento volvió insostenible la carga de los aranceles. Ya estaban desangrándose. La subida de tasas fue como arrancar el torniquete de una herida abierta. Mientras tanto, Canadá ejecutaba una política monetaria contracíclica. El Banco de Canadá recortó tasas 50 puntos básicos en enero, mientras la Reserva Federal se vio obligada a mantenerlas. Esa diferencia de tasas, combinada con los incentivos fiscales del proyecto Magnet, creó una atracción gravitatoria que ningún CEO con obligaciones fiduciarias podía resistir. Las matemáticas eran despiadadas. Permanecer en EU. 21% de impuestos, 25% de exposición arancelaria, 6.8% costo de endeudamiento. Mudarse a Canadá, 12.5% de impuestos, 0% aranceles con la UE vía Z, 4.1% costo de endeudamiento. En 5 años, una empresa como Dow ahorra más de 9.000 millones de dólares. Ninguna junta directiva en el planeta deja 9.000 millones sobre la mesa para satisfacer el ego presidencial. Eso no es patriotismo, eso es negligencia. Llevemos el escenario al extremo, porque lo peor no son 5 empresas yéndose. Lo peor es una cascada. Según un modelo de Goldman Sachs, enviado a clientes institucionales el lunes, un éxodo corporativo de 25 a 30 empresas. Fortune 500 provocaría un evento de erosión de la base impositiva. El ingreso fiscal federal caería 48.000 millones anuales. Los estados perderían 122.000 millones combinados. El dólar, ya debilitado por la crisis japonesa, enfrentaría presión de venta sostenida. Proyección más alarmante: caída del 15% del S&P 500 en 6 meses, conforme los inversionistas reajustan las ganancias corporativas estadounidenses. Tu 401k, tu pensión, tus ahorros de retiro recibirían otro golpe devastador, encima de las pérdidas japonesas que ya borraron el 11% de la mayoría de los portafolios. El informe concluye con una frase repetida en Wall Street desde el martes. El capital no tiene patriotismo. Va donde las matemáticas funcionan. Y ahora mismo, las matemáticas no funcionan en EE. ¿Cómo se ve esto desde Ottawa? Desde la perspectiva del primer ministro Mark Carney, esto es la mayor victoria económica de la historia canadiense. Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, diseñó el proyecto Magnet como un instrumento de precisión quirúrgica. Entendió que los aranceles de Trump crearon un diferencial de presión. Construyó un conducto perfecto para explotarlo. Fuentes en su oficina describen el ambiente como moderado, pero profundamente triunfal. Carney le dijo a su gabinete: Canadá no robó estas empresas. Estados Unidos las expulsó. Nosotros solo abrimos la puerta y encendimos la luz. Y desde Pekín, los medios estatales chinos lo colocan en portada. El mensaje implícito: si las empresas estadounidenses no confían en la política económica de EU, ¿por qué debería hacerlo un inversionista extranjero? La proyección de poder económico requiere estabilidad económica. Los camiones de mudanza afuera de las sedes de Dow en Michigan son un cartel luminoso de declive estadounidense para cada gobierno y fondo soberano del mundo. ¿Cómo cae esto entre la base? Este es el punto de fractura, y es más feo de lo que la Casa Blanca quiere admitir. La base MAGA está dividida, mitad uno. Ven esto como prueba de que la élite corporativa nunca fue leal. Narrativa populista clásica, traición de los globalistas. Mitad 2.
Los trabajadores de Auburn Hills, Midland y Deerfield no ven teoría política, ven sus trabajos yéndose a Canadá bajo un presidente que prometió traerlos de vuelta. No es propaganda liberal, es su martes por la mañana. Ellos votaron por nacionalismo económico. Recibieron exilio económico. La coalición populista de 2024 se basó en la promesa de los trabajadores primero. Cuando 43,000 de esos trabajadores reciben paquetes de reubicación o despidos, la coalición no solo se quiebra, sangra por el centro. La historia es implacable. Una vez que el poder económico empieza a migrar, no regresa fácilmente. Cuando la manufactura británica emigró a las colonias, nada la detuvo. Cuando la manufactura estadounidense se fue a Asia en los 80 y 90, nada la trajo de vuelta. Cuando Irlanda atrajo farmacéuticas con impuestos bajos, Washington protestó, pero no compitió. La gravedad económica empuja al capital hacia el camino de menor resistencia. Hoy Canadá construyó ese camino con precisión quirúrgica, aprovechando la política arancelaria de EE-UU como catalizador. Hamilton lo advirtió. Alexander Hamilton escribió en El Federalista número 12 que la prosperidad del comercio es la fuente más útil y productiva de riqueza nacional. Cuando la empresa se va, la fuerza se va, la base impositiva se encoge, la innovación se seca, el talento sigue al capital. Estamos ante una prueba de estrés no de un presidente, sino del modelo económico estadounidense. ¿Puede sobrevivir Estados Unidos a su propia política comercial? Esa es la pregunta. ¿Puede un país que impone aranceles para proteger empleos sobrevivir cuando esos mismos aranceles expulsan a los empleadores? ¿Puede una nación mantener su dominio cuando sus propias corporaciones eligen voluntariamente otra bandera? Estamos en aguas desconocidas. Los mapas de la era de la supremacía económica estadounidense ya no sirven. La idea de que las empresas siempre elegirían América se está poniendo a prueba en tiempo real. Los resultados iniciales, catastróficos. Para el jueves, observa 3 cosas. La orden ejecutiva de la Casa Blanca, el borrador bajo IEPA ya circula. Si se firma, habrá demandas inmediatas. Los mercados mañana, los futuros ya bajan 340 puntos. Si la caída supera 500, la Fed podría convocar una reunión de emergencia. Sus opciones: bajar tasas, contra el riesgo de más inflación, mantener contra el riesgo de recesión, subir contra el riesgo de depresión. No queda ninguna jugada buena. Canada Carney anunciará la fase 2 del proyecto Magnet, dirigida a empresas tecnológicas de Silicon Valley. Si Google, Apple o Microsoft muestran señales de reubicación, los 78,000 millones que discutimos hoy serán una gota en el océano comparado con lo que viene. La respuesta de la Casa Blanca no será moderada, será una orden ejecutiva, una escalada comercial, una crisis constitucional. Posiblemente las 3 al mismo tiempo. Para los 43,000 trabajadores estadounidenses afectados, los camiones ya están cargados. Para millones más, la incertidumbre apenas comienza. Los aranceles se suponían un muro para mantener el empleo dentro. En cambio, construyeron un puente a Canadá y el tráfico va en una sola dirección. Suscríbete, mantente atento. La geografía del poder estadounidense se está redibujando en tiempo real y nadie en Washington tiene un mapa.